Bien, otra de las bases que vamos a considerar, como no, yo soy psicólogo, mi formación original, inicial o casi inicial en esto de del conocimiento de las emociones ha sido académica, o sea, universitaria. Entonces hay que considerar todo eso y sí que lo vamos a considerar, pero no lo vamos a contemplar como único paradigma desde el que nos vamos a mover. Sí que va a ser considerado lo académico, pero no va a ser nuestro principal paradigma desde donde percibir, entender, comprender, recorrer y poner en práctica el uso y manejo de emociones. Pero como digo, sí que lo vamos a considerar. Entonces, yo creo que es importante hacer un repaso muy general y por supuesto muy breve, pero y también por supuesto limitado, porque la amplitud que tiene lo académico respecto al tema de lo emocional, pues como podréis suponer, es amplísimo, vastísimo, y también por todo ello yo lo considero poco práctico y confuso, porque en lo académico, por querer completar y complementar todo, que está muy bien, ponen en juego muchísimos enfoques. Y enfoques quiere decir desde dónde entender una cuestión. Y en la cuestión de las emociones, los enfoques que a día de hoy están en juego son tan grandes que la confusión aumenta, porque no queda más remedio que a los académicos posicionarse en un enfoque y perder de vista lo demás. Si quieres triunfar en el mundo académico, si quieres recorrer, si quieres ser publicado, si quieres tener presencia en el ámbito académico universitario, tienes que especializar tu mirada, tienes que especializarte en un área muy concreta y muy específica. Claro, poner la mirada en un área concreta y específica te hace no tener una mirada y una comprensión holística de la situación. Y al no tener una comprensión holística de la situación, te conviertes en especialista y también en especialista en dejar de ver lo general. En especialista en no tener una mirada, una metamirada. Por eso yo digo que es importante los cursos de autor, o sea, los cursos de quien pone en juego una metamirada que contempla una serie de enfoques y los convierte en algo manejable y práctico. Bien, el tema de las emociones en lo académico, aunque nos lleve un tiempo, nos va a llevar un tiempo que es brevísimo en comparación con lo que hay aquí, con lo que hay en este mundo, pero sí este tiempo nos va a permitir tener una visión a vuelo de pájaro, una visión general de lo que supone lo académico y desde dónde empezó lo académico en el mundo de lo emocional. Bien, ¿qué podemos decir? Uno de los autores, dos de los autores que yo más recuerdo y que pusieron en juego algo muy interesante, muchos los consideran los iniciadores en esto de la investigación, los iniciadores realmente serios en investigar qué consistía esto de la emoción, son James y Lange, y hablan de que la emoción es la sensación de los cambios corporales que siguen a la percepción. O sea, consideran la emoción como una sensación. Como una sensación. ¿Y sensación qué es? Algo físico. Algo que se percibe en el cuerpo. James y Lange consideran la emoción como la sensación de los cambios corporales que siguen a la percepción, a cualquier percepción. Y tienen un experimento muy divertido, muy interesante y es paradigmático, es un experimento histórico. Ya en 1884, siglo XIX, y el experimento todavía se mantiene vigente, es interesantísimo. Y le titularon al experimento, el título es un título muy largo,
Por eso a mí no se me ha olvidado, que es, el título dice, no estamos alegres porque nos riamos, no al revés, no nos reímos porque estamos alegres, sino estamos alegres porque nos reímos. Entonces, en el título ya explica lo que encontraron en este experimento. Juntaron a un tipo de personas y les hicieron mantener un gesto de sonrisa de manera forzada ante determinada actividad. O sea, recorrían una actividad, unas diciéndoles forzar un gesto, a otros les decían alguna otra variable, le ponían en juego. Y se dieron cuenta de, claro, las personas que ponían el gesto y que sostenían un gesto, la actividad les resultaba mucho más agradable, incluso divertida. O sea, estaban alegres haciendo esa actividad los que ponían el gesto de manera voluntaria, mucho más que los que no lo ponían, significativamente más alegres. Entonces ahí dicen que, claro, que la emoción depende de los cambios corporales. O sea, que el cuerpo, la percepción de cómo está nuestro cuerpo influye en cómo nos sentimos. Aquí, si seguimos pensando, podemos ver que cómo nos sentimos también se va a convertir en sí mismo en una percepción. Vamos a percibir cómo nos sentimos. Con lo cual podríamos decir, acompañando a James y Lang, cómo nos sentimos influye en cómo nos sentimos. Después de James y Lang, voy a nombrar solo hitos, ¿no? Ya os digo, una visión muy limitada, pero general y amplia. Viene la teoría talámica de Cannon en 1927, y propone, Cannon, que los cambios en las vísceras no son los responsables de la emoción, sino actúan como factores homeostáticos. O sea, la sensación corporal, los cambios en el cuerpo, no son los responsables de la emoción, sino que hay cambios en el cuerpo que actúan como factores homeostáticos, o sea, equilibradores. Cuando nos sentimos de alguna manera, viene a decir, el cuerpo responde con un cambio físico para equilibrar, para compensar esa sensación que se percibe como desagradable y que hay que corregir. Entonces el cuerpo reacciona. Empiezan todavía hasta estas épocas del siglo XX, 1927, es la teoría talámica de Cannon. Por aquí, por estas épocas, todavía había desde mi punto de vista, había una ética investigadora. Había unas ganas de conocer realmente, de profundizar en la psique. Os recuerdo, y os lo voy a recordar más de una vez, que psique significa alma. Entonces, investigar el alma pues es algo complejo, difícil, y que hay que tener una ética muy grande para que no suceda lo que sucederá inmediatamente. Cuando llegan las teorías conductistas, vienen a decir, todavía de manera ética, no hay teorías completas, dicen, no hay teorías completas. Estamos todavía en la primera mitad del siglo XX. Con lo cual, aquí ya lo que vienen a decir es, desanima, ¿no? Que creo que en ese momento se tuvieron que sentir desanimados cuando dicen sobre el tema de lo emocional, no hay teorías completas. Son todo teorías parciales, con lo cual no vamos a poder saber algo concluyente. Pero claro, hay que seguir investigando. Y decir no hay teorías completas quiere decir todo lo que hagamos es parcial. Y nos tenemos que agarrar a algo. Como todo lo que hagamos es parcial y no hay teorías completas y nos tenemos que agarrar a algo, entonces en esos años es cuando nacen los experimentos de laboratorio más famosos, de Watson, Pavlov, Skinner, las palomas, los perros de Pavlov, todo aquello.
y vienen a concluir, empiezan concluyendo que hay un patrón de reacción hereditario que implica cambios importantes en los mecanismos corporales, especialmente en los mecanismos visceral y glandular. Entonces, aquí pretenden concluir cosas concluyentes, valga la redundancia. Su objetivo, y aquí es donde la psicología empieza a terminar, empieza a naufragar, su objetivo es conseguir que la psicología sea una ciencia. Y aún hoy sigue siendo el objetivo de la psicología oficial, digámoslo así, que la psicología sea lo más científica posible y que la ciencia la admita como parte de su ámbito, que la admita como ciencia, que la contemple como ciencia. Entonces tienen que medir cosas en laboratorio y conseguir que se repita, siempre que se mida, para poder considerar algo no como teoría, sino como una verdad científica. Y aquí es donde la psicología empieza a no ser fiel a su propio nombre, conocimiento del alma. Vamos a meter en un laboratorio, vamos a meter en cifras y números el alma. Sí, pretenden esto. Y aquí se apoya toda la psicología oficial, digamos así, o el 90% de la psicología que reina hoy en día en lo académico, en lo universitario. La psicología cognitivo-conductual. Recordad que todo esto lo estoy opinando, y no va para los académicos. Pero sería bueno que los académicos que trabajan en la psicología se saliesen del paradigma científico, porque tendrían que recordar que están estudiando el alma, y meter el alma en laboratorio inevitablemente conlleva a error y a limitación. Entonces aquí es cuando se oyen frases, o títulos de libros como Ciencia del comportamiento de Skinner. Ciencia del comportamiento. Es curioso este título, pensadlo. Ciencia del comportamiento humano. Esto de humano lo añado yo, creo que el libro se titula en sí mismo Ciencia del comportamiento. O cuando Watson dice, dadme 10 niños de cualquier clase y condición y haré de uno un médico, de otro un pordiosero, de otro un astronauta, haré lo que yo quiera con ellos. O sea, empiezan a considerar al humano, al ser humano, como un objeto totalmente manipulable. Ojo aquí. Y lo más grave de esto es que en cierta manera tienen razón. Se puede conseguir, utilizando técnicas basadas en el estímulo y la respuesta, en el condicionamiento, en premios y castigos, se puede conseguir prácticamente lo que se quiera. Aquí se agarra la psicología como a un clavo ardiendo para conseguir ser ciencia y obtener datos medibles y cuantificables. A mí esto me parece gravísimo. Aquí es cuando la psicología oficial me dejó de interesar. O si me interesaba era de modo crítico, como un crítico. Pero me dejó de apasionar. Lo único apasionante aquí era ver a dónde podía llegar este paradigma de investigación, este paradigma de psicología. Y continúan, por supuesto, estamos a la primera mitad del siglo XX. Ya en la segunda mitad llega Michelson y dice que las emociones son reforzadores positivos o negativos. Ole y ole. O sea, limita las emociones a meros reforzadores positivos y negativos. Y pone 3 emociones básicas que no sé de dónde se lo saca. El enfado, la ansiedad y la alegría. Olvidaros de esto. Como lo mide así, ya empieza la ciencia a hacer de las suyas. ¿A qué? A poder demostrar todo y a poder no demostrar todo. O sea, puede demostrar lo que le dé la gana y puede considerarlo falso o verdadero en función del estudio.
se especializa la ciencia en validar estudios apoyadas en diseños experimentales que la propia ciencia pone en juego. O sea, un desastre. Luego llegan las teorías de la activación. Todos se fijan en aspectos parciales, fisiológicos. Dejan aparte aspectos personales, subjetivos y cognitivos. O sea, cuando nace todo esto y coge toda la fuerza la teoría conductista, tiene que haber a toda acción una reacción. Y por supuesto no se deja esperar. Y las teorías de la activación, que le llaman así y que no las dejaron encajonadas, cuando encajonar algo que va en contra de algo que sí tendría que estar en un cajón, encajonar algo que va en contra de lo que sí tendría que estar en un cajón, pues es en sí mismo una aberración. Y estas teorías de la activación, que estaba compuesto pues por autores que seguían proponiendo una ética investigadora, dicen que todo se fija en aspectos parciales, por supuesto. Dice, todos se vienen fijando, todos estos conductistas, todos estos que están en los laboratorios, que quieren hacer ciencia de la psicología, se están fijando en aspectos parciales, fisiológicos, dejan aparte aspectos personales, subjetivos, cognitivos, personales, espirituales. O sea, ¿cómo van a medir el amor o cómo van a medir determinados aspectos que tienen un componente fisiológico pero que no son solo fisiológicos? Bueno, pues a esto lo oficial llama teorías de la activación. Luego llegan las teorías cognitivas. Aquí llegan ya como como se ve que todo falla, pues hay que afinar el tiro y conseguir verdades. Y aquí vienen las teorías de la autoatribución de Schachter. Dicen que hay dos tipos de emociones, que unas vienen de las cogniciones, sobre cómo interpretar lo que sucede, y otras de las sensaciones corporales. Ya empiezan tienen que afinar un poco. Dos emociones que vienen de las cogniciones, de lo mental, y otras de la sensación corporal. Muy interesante. Todo esto lo veremos a nivel práctico. Pero aquí ya empiezan ya empiezan, siempre lo han hecho así, no siempre se ha hecho así, aspectos de verdad, aspectos, áreas que son verdades en sí mismas, pero parciales, pero son verdades en sí mismas. Lo que yo vengo diciendo, desarrollan ingredientes para que un cocinero después cocine sabiendo en qué consisten perfectamente esos ingredientes. Entonces, todas estas teorías analizan ingredientes de una manera muy completa y muy publicable en revistas académicas. Y luego también se habla de la activación corporal. O sea, primero la activación corporal, luego viene una percepción de esa activación y tercero se le pone nombre a esa percepción. Perfecto, interesante, muy correcto. Sí, muy interesante. Medible, hacer ciencia del alma y ciencia del comportamiento humano, que se basa en estímulo y respuesta. Resulta que entre el estímulo y la respuesta, como me vais a oír o me habéis oído en alguna ocasión, pues puedo aparecer yo. Y esto se les olvida. O no les interesa, porque entonces lo medible no sería medible, la ciencia no lo podría agarrar. Y se quedarían fuera del paradigma científico. Y se quedarían fuera de lo que luego pueden utilizar para demostrar o no demostrar lo que les venga en gana. Seguidamente, seguimos en el siglo XX, viene la teoría de la emoción como una interacción entre la cognición y la activación. Un tal Mandler. La activación organiza la atención y exploración del ambiente. Ya empiezan a especializar determinadas cuestiones que yo todavía no acabo de encontrar para qué sirven, aparte de para querer agarrar el agua con las manos.
Es lo que pretenden, agarrar agua en puñados. La activación organiza la atención y exploración del ambiente. La activación se produce de dos formas, automática y como análisis de la situación. Todo esto son verdades, todo esto está muy bien, pero aquí ya se empieza a jugar intelectualmente y a conseguir... se ha entrado en una senda intelectual que no tiene fin, que es apasionante, divertidísima, que interesa para saber que no se sabe nada. Y las teorías de la evolución. Fijaros que todo esto se le llama desde hace tiempo, desde el siglo XIX, y hoy en día lo académico todo lo considera teorías de la emoción como interacción, teorías cognitivas, teorías de la activación, teorías de la evolución. O sea, no estamos agarrando nada y estamos investigando todo desde un paradigma que es la única, entre comillas, por supuesto, lo único que puede ser considerado verdad, el paradigma científico. Yo recuerdo un profesor que tenía muy interesante que decía una frase que a mí me ha gustado mucho y me la ha quedado para siempre, que decía: la ciencia solo sabe hacer ciencia. Y aquí estamos estudiando algo que la ciencia no puede agarrar como otras cuestiones. Y estaba dentro de la universidad, pero tenía un apartado y un departamento muy pequeño. La ciencia solo sabe hacer ciencia. Y aquí estamos ante el alma. Bueno, las teorías de la evolución siguen intentando agarrar o reagarrar, abrazar. Cuando no se puede agarrar se intenta abrazar, pero ni se puede agarrar el agua ni se puede abrazar. Las teorías de la evolución creen que el animal no tiene que pensar antes de sentir emoción. Qué curioso. O sea, resulta que hay veces que tenemos emociones y no hemos pensado. Y se pegan ahí años y años alrededor de esta idea. Sí, por supuesto, que hay veces que tenemos emociones que no hemos pensado. Ya veremos de dónde vienen esas emociones. Y por último, en mi exposición muy breve y muy limitada de lo académico, espectacularmente breve y espectacularmente limitada, pues un tal Plutchik considera la emoción como un constructo hipotético. Así, aquí ya la rematamos, porque considera la emoción como un constructo hipotético, como el átomo o como la memoria. O sea, nunca vamos a saber nada realmente válido de ella. Es un constructo hipotético. El átomo no es algo concreto, es un constructo hipotético. Se teoriza que hay algo tan pequeño que tiene ese tipo de estructura, pero no se ha visto un átomo, se infiere un átomo. Es un constructo hipotético, como la memoria. Agárrame la memoria, agárrala. Puedes medir cuestiones de la memoria, puedes comprobar, puedes inferir que hay algo llamado memoria, pero no se puede agarrar, como se podría agarrar una pera o una manzana o una célula. Entonces Plutchik dice que las propiedades se infieren de evidencias. Nos vamos a mover con propiedades basadas en evidencias y medidas en laboratorio con métodos científicos. La ciencia basada en la evidencia ya está demostrado, ya se ha hecho evidente que es muy manipulable, incompleta absolutamente y muy peligrosa precisamente por eso, por manipulable y porque lo oficial obedece a intereses que tienen la posibilidad de elaborar experimentos que demuestran lo que interesa que se demuestre. Son muchísimos los ejemplos de cómo se intenta demostrar algo y salen muchísimos experimentos fallidos, y cuando consiguen uno muy pequeño que se acerca a demostrar lo que se pretende, se pone en el ámbito científico como verdad.
pero esas verdades obedecen a intereses de quien tiene la posibilidad de poner en juego determinados experimentos que cumplen características que no todo el mundo puede cumplir. Características como un grupo muy grande, unos laboratorios con unos medios grandes para poner en juego determinado experimento. Todo esto se requiere unos medios, y quien pone en juego esos medios no lo hace por puro altruismo. Voy a gastarme un dineral en conseguir determinada información o conseguir demostrar determinada teoría que me interesa demostrar. O sea, son intereses en los que se apoya el método científico. O sea, la ciencia basada en la evidencia. Para que sea evidente, se tiene que tener unas herramientas para medir que no están al alcance de cualquiera, con lo cual lo evidente queda en manos de unos pocos. Y aquí ya se sabe desde hace mucho tiempo, ya se tiene evidencia que la ciencia o que la verdad basada en la evidencia o que la medicina, etcétera, etcétera, basada en la evidencia, ya se tiene evidencia de lo pernicioso y lo manipulable que puede ser. Entonces, como veis, soy algo crítico con todo esto, pero lo considero, por supuesto. Me he formado ahí te da una base y un pozo de conocimiento muy, muy interesante, pero lo más importante es tener una mirada crítica, desarrollar una mirada crítica, para no dejarse deslumbrar por la brillantez de una teoría o de una verdad que solo puede ver al elefante, como aquel pueblo de la India que solo podía ver al elefante, aquel pueblo de ciegos, que cada uno obtenía una verdad determinada. Y no era falsa, era cierto. Estaban tocándolo, estaban comprobando que el elefante era una parte rugosa, o estaban comprobando que el elefante era algo duro, liso, quien tocaba el marfil. Estaban comprobando que era como una serpiente el elefante quien tocaba la cola, y todo era verdad. ¿Quién de ellos tenía una mirada completa si todos eran ciegos? Todos veían, comprobaban, agarraban una verdad, pero esa verdad en sí mismo ocultaba lo que realmente era. ¿Y quién tiene lo que realmente es? Bueno, nadie. Desde mi punto de vista, nadie. Por eso, cursos de autor. Y por eso cada uno tiene que comprobar lo que le es útil. Cada uno es su propio laboratorio y su propio método científico. Y cada uno tiene que comprobar lo que le es útil. Y aquí, si nos es útil no sufrir, si nos es útil comprobar el dolor para que disminuya, y si nos es útil determinadas cuestiones, pues lo vamos a poner en juego. Aquí no nos basamos en la evidencia per se, nos basamos en la evidencia de lo útil, no de lo que un laboratorio demuestra. Aquí el laboratorio somos nosotros mismos. Entonces, ¿consideramos lo académico? Totalmente, por supuesto que sí. Y nos subimos encima de los hombros de toda esta gente que ha descubierto determinadas verdades, utilizamos su crecimiento para ver más allá.